Hola, yo soy el editor anónimo y con mi contenido vengo a invitarte a que te enteres de los últimos acontecimientos y noticias del mundo. Te invito a descubrir todos mis contenidos, noticias actuales, historia dominicana, relatos de terror basados en hechos reales y mucho más. El presidente Trump y toda la administración tienen el corazón con las víctimas y están en nuestras oraciones durante este momento tan inimaginable. Según reportes de Fox News, el presunto atacante admitió en una entrevista que quería matar a todas las personas sionistas, que llevaba más de un año planeando el ataque y que lo haría de nuevo si pudiera. Ese monstruo usó un lanzallamas improvisado y cócteles Molotov para prenderle fuego a estadounidenses judíos, intentando quemarlos vivos. Las víctimas en el lugar del incidente en Boulder estaban allí en una manifestación en apoyo a los rehenes israelíes que siguen en cautiverio de Hamas. 12 personas resultaron heridas, incluyendo a un sobreviviente del Holocausto. Esto es pura maldad. El Departamento de Justicia ya presentó cargos federales por crímenes de odio contra el presunto responsable, y él será llevado ante la justicia con todo el peso de la ley. Esta tragedia es un recordatorio serio de las consecuencias de las políticas fallidas de la administración Biden. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el sospechoso de Boulder es un ciudadano egipcio que estaba en Estados Unidos de manera ilegal. Él entró a Estados Unidos durante la administración de Biden en agosto de 2022 con una visa B2 hasta que se venció. Al vencerse la visa, se quedó más tiempo del permitido, solicitó asilo y la administración de Biden le otorgó un permiso de trabajo. En vez de deportar a este individuo tan despreciable, la administración de Joe Biden le permitió quedarse en nuestro país y trabajar. El presidente Trump advirtió durante años sobre estas políticas irresponsables de Biden porque este es el resultado predecible de dejar que radicales antiamericanos e inmigrantes ilegales entren a nuestro país sin control. La seguridad migratoria es seguridad nacional, y por eso la administración Trump, bajo la dirección de nuestro gran presidente, aseguró nuestra frontera, fortaleció nuestro sistema migratorio y tomó medidas inmediatas para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad pública. El presidente Trump actuó rápidamente al asumir el cargo para reformar nuestro proceso de emisión de visas y asegurarse de que extranjeros peligrosos que tengan la intención de hacerle daño a los estadounidenses o a nuestros intereses de seguridad nacional ya no sean admitidos en nuestro país. Bajo la administración Trump, los extranjeros solo serán admitidos en Estados Unidos a través del proceso legal y solo si no tienen actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, nuestra cultura, nuestro gobierno, nuestras instituciones o, lo más importante, nuestros principios fundacionales. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos tiene cero tolerancia con los visitantes extranjeros que apoyan el terrorismo. Los que violen la ley de Estados Unidos, incluyendo estudiantes internacionales, seguirán enfrentando la negación o revocación de visas y la deportación, y los criminales extranjeros ilegales continuarán siendo arrestados y deportados de nuestro país. En ese sentido, ASI y sus socios federales de la ley acaban de concluir una operación intensiva de un mes, arrestando a casi 1.500 extranjeros ilegales en el estado de Massachusetts. Durante la operación reforzada, llamada Operación Patriot, AS Boston y otros agentes federales de la ley se enfocaron en el crimen organizado transnacional, pandillas y delincuentes extranjeros ilegales peligrosos en todo Massachusetts. Más de la mitad de los casi 1.500 ilegales arrestados tenían condenas criminales significativas o cargos pendientes en su contra. Aquí hay solo algunos de los extranjeros ilegales violentos que fueron removidos de comunidades en Massachusetts durante la Operación Patriot. Un ciudadano salvadoreño con una notificación roja activa de Interpol por homicidio agravado, un ciudadano guatemalteco y delincuente sexual registrado que tenía cargos criminales pendientes en Boston por 5 cargos de asalto indecente y agresión a una persona de 14 años o más, un ciudadano hondureño que fue arrestado por última vez por violación, asalto indecente y agresión a una persona de 14 años o más, un ciudadano colombiano acusado de secuestro, violación agravada y asalto indecente y agresión a una persona de 14 años o más, y un ciudadano guatemalteco que fue condenado por asesinato en Boston, además de un ciudadano brasileño que fue acusado de violación agravada de un menor por la fuerza y posesión de pornografía infantil. De nuevo, estas son personas que estaban viviendo en el estado de Massachusetts. Y por último, un ciudadano salvadoreño cuyo historial criminal incluye cargos de violación agravada de un menor por la fuerza.
No creo que nadie en este salón quiera a este tipo de criminales tan atroces en sus comunidades, y es gracias a esta administración que están siendo removidos de nuestro país. Cuando las jurisdicciones controladas por los demócratas liberan a criminales violentos que son inmigrantes ilegales de vuelta a las comunidades después de arrestarlos, en vez de entregarlos a las autoridades federales de inmigración como deberían, esos demócratas están poniendo en riesgo a los estadounidenses que cumplen la ley, y estas políticas insensatas obligan a los oficiales de la ley a realizar arrestos mucho más difíciles que ponen en peligro sus vidas, la vida de nuestros agentes del orden. El presidente Trump está sumamente agradecido por nuestros oficiales heroicos que están en la primera línea sacando a estos invasores violentos e ilegales de nuestras comunidades. La ley y el orden han vuelto a Estados Unidos bajo el presidente Trump. Y en esa misma línea, hay nuevas estadísticas de CRE, crimen que muestran que la delincuencia está cayendo en picada. De hecho, Político lo resumió así: las tasas de homicidio están cayendo en todo Estados Unidos en 2025. Las estadísticas de homicidios han bajado al menos un 20% en comparación con el año pasado, y podríamos estar rumbo a la cifra más baja registrada. Con el presidente Trump al mando, se acabaron los días en que los criminales estaban por encima de las víctimas. Sobre el tema de inmigración, el Washington Post acaba de publicar uno de los titulares más ridículos que he visto, incluso para sus estándares, y en mi primer rueda de prensa hace varios meses, dije que iba a responsabilizar a cualquiera en esta sala. El Washington Post de verdad sacó este titular: la misteriosa caída en las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México, ¿como que misteriosa? No hay ningún misterio sobre por qué ha disminuido la entrada de fentanilo a Estados Unidos. Las políticas fronterizas firmes de esta administración son la razón por la que ha bajado el tráfico de fentanilo. Su relación fortalecida con la presidenta mexicana Sheinbaum y todas las medidas que ha estado tomando para frenar el tráfico ilegal de personas y drogas en nuestra frontera sur de Estados Unidos son la razón de la caída drástica en las incautaciones de fentanilo en la frontera. No hay nada misterioso en eso, y nos gustaría que The Washington Post actualizara su titular en consecuencia. Esto claramente es un intento de manipular intencionalmente la mente de los estadounidenses, y creo que el pueblo americano entiende por qué ha bajado el fentanilo. Y nuestra oficina respondió a esa consulta. Proporcionamos un montón de razones por las que las incautaciones de fentanilo en la frontera sur han bajado, y The Washington Post se negó a publicarlas, y eso es despreciable. En otras noticias, siguen llegando informes económicos positivos. La inflación bajó a 2.1% en abril. El ingreso personal aumentó un 0.8% en abril, así que la inflación está bajando y los salarios están subiendo. Eso es casi el triple de lo que se esperaba y contrario a las dudas de casi todos en esta sala. Y también vimos la mayor caída mensual registrada en el déficit comercial como resultado de los aranceles tan contundentes del presidente Trump. Por último, el precio de los huevos ha bajado más de un 61% desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero. Recuerdo mi primer rueda de prensa, me preguntaron sobre el costo de los huevos. El periodista trató de insinuar que era culpa de esta administración, aunque él solo llevaba aquí unos días o semanas. Eso fue resultado de las terribles políticas de la administración anterior. Y en tiempo récord, este presidente ha resuelto ese problema que heredó de Joe Biden, y ahora el precio de los huevos ha bajado un 61% desde que este presidente asumió el cargo. Hay muchas buenas noticias, y estoy seguro de que tienen muchas preguntas, así que vamos a ellas. Hoy tenemos a Just the News en nuestro nuevo asiento de medios, Amanda Han. Gracias. ¿Por qué no empiezas tú? Seguro. Muchas gracias. Hay una tendencia preocupante de antisemitismo que se está convirtiendo en terrorismo. Por supuesto, el caso de Boulder, Colorado, que usted acaba de mencionar, los 2 empleados de la Embajada de Israel que fueron asesinados, la mansión del gobernador de Pensilvania con el gobernador judío adentro que, fue incendiada. El presidente considera esto terrorismo doméstico y, de ser así, hay alertas oficiales para las fuerzas del orden, bolos, equipos especiales, cosas así. El presidente lo ha dejado muy claro, como dijo en su declaración de ayer, que sí, estos actos de violencia antisemita, sí califican como terrorismo. Y él no quiere ver terrorismo ni violencia de ningún tipo ocurriendo en los Estados Unidos de América. Y en cuanto específicamente al terrorismo antisemita y los actos de violencia antisemita y aquellos que están atacando a los judíos estadounidenses, esta administración ha hecho más para combatir esa violencia que cualquier otra administración en la historia. Y un solo incidente ya es demasiado.
Y creo, sinceramente, que eso es algo que la administración anterior no estaba dispuesta a decir. Este presidente va a defender a los estadounidenses de todas las religiones, de todas las creencias, de todos los credos. Y vamos a seguir revisando políticas, medidas y acciones que podamos tomar además de las acciones que ya se han tomado para frenar esta violencia antisemita. Y a los judíos estadounidenses en sus casas, en todo el país, este presidente está con ustedes. Y entonces, sobre otro tema, en febrero, el secretario Kennedy creó una comisión para volver a examinar el calendario de vacunas infantiles. Pero todavía hay estados pendientes, como California, Connecticut, Maine, que no están permitiendo ninguna exención religiosa para que los niños no solo vayan a la escuela, sino también para que participen en deportes y actividades extracurriculares. ¿Le gustaría al presidente que se permitieran exenciones religiosas en los 50 estados? ¿Y cómo se haría cumplir eso, especialmente con estados como California que ya están desafiando al presidente en el tema de los deportes masculinos y femeninos? Mira, en términos generales, sé que el presidente apoya las exenciones religiosas para las familias en lo que respecta a las vacunas. En cuanto a los casos en esos estados específicos, haré que la administración y la Casa Blanca lo revisen y vean qué acción ejecutiva, si alguna, podemos tomar al respecto. Gracias. Ken. Buenas tardes. Ahora estamos en Buenas tardes. temporada de huracanes. Y, obviamente, cada año hay mucha preocupación por el potencial de eso. ¿Puede hablar sobre cómo el presidente está planeando tener el mismo nivel de apoyo, si fuera necesario, como ha sido con la reducción de la fuerza laboral? Y él todavía se siente cómodo con la administradora Richardson, quien habló, ya sea en broma o no, sobre no estar al tanto de la temporada de huracanes en este país. ¿Cuál es, el nivel de información que recibe el presidente sobre lo que podría ser necesario? Si nos puede dar como una actualización general sobre eso. Seguro. Bueno, por supuesto, sabemos que ya estamos en temporada de huracanes, y sé que FEMA se está tomando esto muy en serio, contrario a algunos de los reportes que hemos visto basados en bromas que se hicieron y filtraciones de reuniones. Pero la secretaria Kristi Noem y la directiva de FEMA están encima de esto. Ellos están comprometidos a asegurar que los recursos federales y los impuestos estén disponibles para los estadounidenses que lo necesiten. Y el presidente sigue revisando las solicitudes de ayuda de emergencia y considerándolas cuidadosamente. Sin embargo, este presidente ha dejado claro que no vamos a permitir que los estados tomen malas decisiones con los impuestos federales y luego el gobierno federal tenga que rescatarlos después. Queremos ver que los estados sean responsables con sus propios impuestos, que hagan todo lo posible. Y entonces el presidente considerará de manera profunda y reflexiva cualquier solicitud de ayuda federal que llegue a su escritorio. Y, sinceramente, creo que algunos de los reportes de los medios sobre esto han sido descuidados e irresponsables. Hay personas serias que están tomando este tema en serio, empezando por el mismo presidente, quien, como saben, en su primer viaje nacional después de asumir el cargo, visitó tanto Carolina del Norte como California, ambos estados que, claro, fueron afectados por desastres naturales cuando él ni siquiera era presidente, pero él asumió la responsabilidad y fue a esos lugares y a ver a esa gente de inmediato. Ryan. Pero es apropiado hablar de la temporada de huracanes ahora, considerando que esto es un asunto serio, como mencionaste. Esto es un asunto serio, Kelly. No voy a entrar en comentarios con una pregunta así, Brian. Gracias, Carolina. Reuters estaba informando que hay una carta que se supone será enviada a otros países, la cual les daría a estos países una fecha límite hasta el miércoles para presentar su mejor oferta sobre el tema comercial. ¿Por qué la administración siente la necesidad de enviar esta carta? Y tengo una pregunta más sobre el tema comercial. Seguro. Puedo confirmar los méritos y el contenido de la carta. La USTR envió esta carta a todos nuestros socios comerciales solo para darles un recordatorio amistoso de que la fecha límite se acerca. Y están en conversaciones. El embajador Greer, la secretaria Beson, el secretario Lutnick, están en conversaciones con muchos de nuestros principales socios comerciales en todo el mundo. Como tú sabes, Rand, sé que The Wall Street Journal ha cubierto esto bastante. Y ellos siguen participando en esas discusiones, y esta carta fue simplemente para recordarle a esos países que la fecha límite se acerca y que el presidente espera buenos acuerdos. Y vamos bien encaminados para eso. Quiero enfatizar. Pero en el tema comercial, cuando se hizo el acuerdo con el Reino Unido, existía la idea de una prórroga para los aranceles a los autos. ¿El presidente está buscando hacer otro acuerdo similar, con una reducción de aranceles por sectores? ¿O esto va a estar más relacionado con acuerdos sobre los aranceles recíprocos que se anunciaron hace meses?
Bueno, como he dicho antes desde el podio y el presidente también lo ha comentado, cada país tiene ventajas únicas y desafíos propios según sus mercados, lo que ellos nos exportan y lo que nosotros les exportamos. Por eso el presidente, de manera inteligente, le recomendó a su equipo de comercio que hiciera acuerdos a la medida, y eso lo vimos con el Reino Unido, y también lo veremos con otros países. Gracias. Kate. ¿El presidente apoya que el Senado avance con el proyecto de ley que impone fuertes sanciones a Rusia? Mira, el presidente ya ha hablado sobre su posición respecto a las sanciones a Rusia. Él, de manera inteligente, ha mantenido esto como una herramienta disponible si es necesario. Pero creo que el Senado y todos en el Capitolio respetan que el presidente es el comandante en jefe por una razón. Y como saben, Rusia y Ucrania tuvieron conversaciones directas ayer. Eso fue por el impulso de este presidente cuando habló con los líderes de ambos países por teléfono hace apenas un par de semanas. Así que solo quiero recordarles a todos lo lejos que hemos llegado en solo 4 meses. O sea, el año pasado por esta fecha era inconcebible que Rusia y Ucrania estuvieran en conversaciones directas. Y es por la insistencia y determinación del presidente de ponerle fin a esta guerra que estos países se sentaron ayer. Entonces, él está dispuesto a usar sanciones si las necesita en el Senado, en el Capitolio. El presidente es el comandante en jefe y lidera la política exterior de Estados Unidos como debe ser. Y sobre Irán, el presidente dijo que Estados Unidos no permitiría ningún tipo de enriquecimiento de uranio, pero la propuesta que se le ofreció a los iraníes, según se informa, permite bajos niveles de enriquecimiento. ¿Puede explicar esa discrepancia? No voy a comentar sobre los supuestos detalles del informe. No vamos a negociar a través de los medios por respeto a estas discusiones y negociaciones en curso que está liderando el enviado especial Wittkopf. El presidente dejó su posición muy clara anoche en Truth Social. De hecho, no podría ser más clara, y yo reitero que esa es su posición. El enviado especial Wittkopf envió una propuesta muy detallada y aceptable al régimen iraní que el presidente espera que ellos acepten. Y si no, van a enfrentar graves consecuencias, como el mismo presidente ha reiterado. Claro. Gracias, Caro. De nada. Un par de cosas, si me permites. Primero, ¿puedes confirmar si el presidente Trump va a ir a la cumbre de la OTAN en La Haya a finales de este mes? Puedo confirmar, va a ir a cumbre de la OTAN. Sí. Perfecto, gracias. Y otra pregunta sobre los Países Bajos, de hecho. Solo quería saber si tienes alguna reacción sobre la caída del gobierno holandés allá, después de que el líder antiguo y anti-islam Geert Wilders, a quien han descrito como el Trump holandés, se retiró del gobierno allá. No tengo un comentario sobre eso, pero claro que deberíamos, y lo haremos, y te conseguiremos uno, ¿está bien? Gracias. De nada. Gracias, Caroline. Quería preguntar, hace un par de días, el presidente anunció que estaba retirando la nominación de Jared Isaacman para dirigir la NASA, citando una revisión exhaustiva de asociaciones previas. Me preguntaba por qué se hizo esta revisión justo.